plazo para entrega de tareas se alargó una semana más, ¿ok? Para segunda asignatura. Y bueno, yo creo que ya contamos casi con todo el grupo, entonces muchas gracias, doctora Virginia. Vamos a empezar. Gracias. Bueno, bienvenidos todos, buenas tardes. Gracias, Héctor, gracias, Ayala, por la convocatoria, por estar presente hoy acá. La verdad que para mí es siempre un placer poder compartir estos espacios. ¿Para qué estamos reunidos hoy? Bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre los sistemas complejos, ¿sí? Pero los sistemas complejos desde una determinada perspectiva de análisis la vamos a tratar desde la Escuela de Ginebra, desde Piaget. Me gusta mucho más la impronta de los sistemas complejos que plantea Piaget y todos sus seguidores y su escuela, para poder pensar los aportes que desde los sistemas complejos Morán toma para poder pensar y enriquecer y articular y entramar el pensamiento complejo. Porque Morán va a tomar dos cuestiones de Piaget que son sumamente importantes para poder pensar el pensamiento complejo, valga la redundancia, para él poder construir su pensamiento complejo. ¿Qué toma de Piaget? Bueno, de Piaget toma el concepto de sistemas complejos, por un lado, y también toma el concepto de interdisciplina en segunda instancia o en primera instancia, no importa el orden de los factores en este momento. Cuando nosotros hablemos de interdisciplina, la vamos a denominar una figura epistémica, la segunda figura epistémica que nosotros conocemos y que se construyó a lo largo de la historia. Pero bueno, la invitación es a pensar, yo voy a hablar un rato, a medida que voy hablando, si hay algo que no quede en claro y quieren levantar la mano, podemos parar y resolver alguna duda, o si no, empezamos a conversar después de que, yo haya terminado de hablar sobre los sistemas complejos, que ustedes seguramente han leído, leyeron sobre sistemas complejos, ¿no es cierto?, en la segunda asignatura. Bien, han leído y que a lo mejor les puede enriquecer esta perspectiva de análisis y también a lo mejor les puede llegar a interesar para poder profundizar y para poder abordar después de su investigación doctoral el concepto de interdisciplina como construcción metodológica y el concepto de sistemas complejos para poder mirar la realidad desde otro lugar. Quiero empezar con una cita de Rolando García. Dos citas de Rolando García en su texto Sistemas complejos, en donde él en la página 21 dice: nuestra concepción de los sistemas complejos. ¿Cuál es la concepción de sistemas complejos? En otros términos, en el mundo real, las situaciones y los procesos no se presentan de manera que puedan ser clasificados por su correspondencia con alguna disciplina en particular. En este sentido, podemos hablar de una realidad compleja. Un sistema complejo es una representación de un recorte de esa realidad, conceptualizado como una totalidad organizada. De ahí la denominación de sistema, en la cual los elementos no son separables y, por tanto, no pueden ser estudiados aisladamente. En los primeros casos estudiados bajo esta perspectiva me refería a dicha característica como una determinación mutua entre los elementos del sistema complejo. Pero tal terminología parecía hacer referencia a una relación causal recíproca. Es por ello que en los trabajos posteriores introduje el concepto de interdefinibilidad para disipar tal confusión. Pero no solamente se queda con esto, sino que él dice que para pensar los sistemas complejos, nosotros no podemos seguir pensando disciplinarmente como lo habíamos hecho hasta este momento. Recuerden que el concepto de sistemas complejos, Piaget y su grupo lo plantean a mediados del siglo XX, sino que introducen otra categoría definitiva para poder pensar el concepto de sistemas complejos o la categoría de sistemas complejos, que es el concepto de interdisciplina. Y dice, página 35. Lo que les leí estaba en la página 21 del libro, ahora en la página 35, perdón. En síntesis, lo que integra a un equipo interdisciplinario para el estudio de un sistema complejo
Es un marco conceptual y metodológico común, derivado de una concepción compartida de la relación ciencia-sociedad, que permitirá definir la problemática a estudiar bajo un mismo enfoque, resultado de la especialización de cada uno de los miembros del equipo de investigación. La verdad que Piaget es muy difícil para entenderlo, pero yo se los voy a traducir de castellano. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de sistemas complejos y por qué es necesario pensar la interdisciplinariedad como una categoría fundante de estos sistemas complejos? Pero primero vamos a poder pensar qué es un sistema. El mundo y el hombre, desde que es hombre, siempre pensó en términos de sistema. Recuerden que cada contexto histórico determina las categorías con las cuales nosotros vamos a mirar a esa realidad. El concepto de sistema nace con Aristóteles, como todas las cosas que nosotros estudiamos y de la cual somos herederos desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de la cultura. El concepto de sistema surge en la Grecia antigua para poder pensar esta cosmovisión, esta relación hombre-sociedad, esta relación hombre-polis, esta relación hombre-cultura. Lo que pasa es que el concepto de sistema que manejaba Aristóteles era el concepto de sistema simple, porque la epistemología y la lógica que construye Aristóteles para poder mirar e investigar y acercarse a la realidad era una lógica clásica. Esta lógica clásica que era una lógica determinista. El sujeto mira un objeto. Ese objeto no está contaminado con absolutamente nada. En realidad no hablaba de objeto, sino que hablaba de cosa o de ente. Todo lo que venía a interferir o todo lo que pudiera llegar a contaminar a ese ente, a esa realidad que Aristóteles estaba mirando, se lo sacaba de ese sistema, se lo excluía de ese sistema. De ahí surge la lógica clásica del tercero excluido, que después Nicolescu la va a retomar para poder pensar el concepto de transdisciplina. Entonces, la lógica clásica, desde Aristóteles hasta mediados del siglo XX, hasta que Piaget construye el concepto de interdisciplinas, pasaron más de 20 siglos, desde la lógica clásica de Aristóteles hasta el siglo XX, desde el siglo III a.C. hasta el siglo XX, se pensó con esta lógica del tercero excluido. Todo lo que tenía o todo lo que podía llegar a venir, a modificar, a alterar, a perturbar, a desorganizar el sistema, tenía que ser excluido. ¿Dónde se enfatiza esta lógica clásica de Aristóteles? Que es cuando nosotros lo empezamos a pensar. Esta lógica clásica de Aristóteles se concretiza en el siglo XVII. Se concretiza aún más en el siglo XIX y se supera en el siglo XX, o por lo menos se empieza o se trata de empezar a superar en el siglo XX. Recordemos que cuando Leopoldo Sea, un filósofo mexicano de principios del siglo XX, decía de que él hablaba de una categoría, acuña una categoría que se llama la extrañeza de horizonte. Él se pregunta cuándo el horizonte se nos vuelve extraño. Y el horizonte se nos vuelve extraño cuando las categorías de análisis con las cuales nosotros miramos a la realidad ya no dan cuenta de la realidad misma. Lo mismo decía Einstein. Cuando cambia la sociedad, tienen que cambiar los marcos referenciales con los cuales nosotros miramos a la sociedad. Lo mismo decía Piaget. Cambia el ambiente, cambia los ojos con los cuales nosotros miramos. Por eso tenemos que cambiar el concepto de sistema, porque el concepto de sistema cerrado, el concepto de sistema no contaminado, y si se contaminaba se excluía aquella causa que contaminase el sistema de Aristóteles, sirvió para el siglo III a.C. con Aristóteles. Sirvió para la polis ateniense. Sirvió para explicar la realidad social de la polis ateniense. Pero estamos muy lejos de la polis ateniense, porque ahora estamos en un contexto posmoderno, neoliberal, global, sumamente tecnologizado, pensando no solamente en lógicas
no lineales, sino en los trans. Posverdad, transhumanismo, posmodernidad, transcomplejidad. Por lo tanto, el concepto de sistemas de Aristóteles hoy no da cuenta para poder explicar nuestra relación con el objeto de estudio. Y ahí aparece el concepto de sistemas complejos. Pero no vamos a llegar todavía al concepto de sistemas complejos, sino que vamos a volver nuestra mirada a nuestros padres, que es la modernidad clásica. Tres grandes pensadores de la modernidad clásica, a mí me interesa que hoy recuperemos un poquito, porque construyen lo que nosotros llamamos la primera figura epistémica, que es el concepto de disciplina. El concepto de disciplina es propio de la modernidad clásica y tiene un padre, que es Descartes. Descartes, en el discurso del método y en las meditaciones metafísicas, no solamente inaugura el racionalismo clásico, la cogitación del yo, y deja por lado, a pesar de que era religioso, deja de lado la figura de Dios, a ese dogmatismo medieval. En esa cogitación del yo dice que es el yo el que piensa, y piensa racionalmente, piensa disciplinarmente, piensa lógicamente. Ese concepto de disciplina, que surge como primera figura epistémica y que surge desde un discurso filosófico, Comenio lo lleva a la escuela y plantea su método didáctico para poder enseñar todo a todos. Newton, en el siglo XVIII, con su método científico para poder conocer la realidad, lleva ese concepto de disciplina y va también más allá porque plantea pasos a seguir para poder conocer esa realidad mediante un método, que es la observación, la problematización, la hipotetización y la formulación de las leyes universales. Los tres autores, los tres grandes revolucionarios de la Edad Moderna, Descartes, Comenio y Newton, los tres plantean un método para poder conocer la realidad. Conocer la realidad filosóficamente desde el racionalismo, conocer la realidad pedagógicamente desde la didáctica y conocer la realidad físicamente y matemáticamente a partir del método científico. Estos tres grandes revolucionarios de la modernidad clásica son los que construyen los pilares con los cuales nosotros conocemos hoy nuestra sociedad, nuestra vida, nuestra educación. Hasta no hace mucho tiempo, nuestros matrimonios, nuestras infancias estaban determinadas por este discurso de la modernidad clásica. Modernidad clásica que construye sólidos edificios teóricos y metodológicos que regulan la conducta del ciudadano. Por eso hablamos de un sistema cerrado, de un sistema simple y de un sistema que expulsa a lo distinto. Hay un libro muy interesante de Byung-Chul Han que se llama La expulsión de lo distinto. La modernidad clásica expulsa a lo distinto porque no lo puede controlar. Y no solamente que lo expulsa, sino que crea las instituciones que los expulsan. La escuela expulsa al ignorante, el matrimonio expulsa la poligamia, la iglesia expulsa un credo que no está habilitado, que no sea cristiano, las cárceles reciben a los expulsados descarriados de la sociedad, los psiquiátricos reciben a los expulsados al loco.
Entonces, no solamente que se crea la primera figura epistémica que va a ser la que determina el ámbito de la ciencia, que es el concepto de disciplina, sino que se crean instituciones que son depositarias de lo que no se puede controlar. En el siglo XIX, eso que no se puede controlar es el disfuncional. Comte, en el inicio del positivismo, o mejor dicho, Comte piensa el inicio de la sociología y el inicio de su teoría sociológica desde un concepto de sistema cerrado, orden y progreso, desde una concepción funcionalista. Ay, ¿qué pasó que los dejé de ver? Bueno, ¿ustedes me ven bien? Alguien cambió la vista, me parece. Ahí está. Sí, Comte organiza toda su sociología y toda la vida social, política y económica del siglo XIX estuvo pensada bajo estos parámetros de sistema cerrado, lógicos, simples y que expulsa a cualquiera que venga a desestabilizar a este sistema. ¿Pero qué es un sistema cerrado, un sistema simple, un sistema que expulsa a lo distinto? Es un sistema cuya lógica explicativa se basa en el determinismo. Es un sistema cuya lógica explicativa expulsa lo distinto. Es un sistema cuya lógica explicativa está caracterizada por la objetividad. Es un sistema que controla, que determina, que cuantifica y que puede prever resultados. Porque si hay algún resultado entre las diferentes relaciones entre los subsistemas que constituyen el sistema total, se lo expulsa. Por eso es predecible, por eso es cuantificable y por eso es controlador. A posteriori, Foucault va a criticar, Bentham en su momento, Foucault más adelante, van a criticar toda esta construcción panóptica de estos sistemas simples y cerrados. Pero que fue un modo de explicar y un modo de organizar la sociedad de la época. ¿Por qué nosotros hoy estamos pensando en términos de sistemas complejos? Porque nuestra época, nuestro siglo XXI, no es el siglo XIX, no es el siglo XVII y no es el siglo III a.C. Volvamos a lo que estábamos diciendo antes. Cambia el contexto y tienen que cambiar nuestras categorías de análisis con las cuales nosotros miramos a esa realidad. Porque si no, los que estamos fuera de época somos nosotros. ¿Por qué están estudiando un doctorado en complejidad? ¿Por qué hoy estamos hablando de sistemas complejos? ¿Por qué vamos a hablar de interdisciplinariedad? Porque evidentemente los marcos referenciales con los cuales nosotros abordábamos nuestra profesión o íbamos mañana a dar clases en la universidad, no estaban dando cuenta de la complejidad del objeto de estudio. Complejidad que hoy es necesaria y la recuperamos para poder entender las relaciones que tenemos en la sociedad, ya sea con la cultura, ya sea con la ciencia, ya sea con la disciplina, ya sea con los otros. ¿Dónde entra el concepto de sistemas complejos? El concepto de sistemas complejos comienza a introducirse en el ámbito de la ciencia a partir de que este modelo de sistema cerrado del positivismo no da cuenta de la complejidad del siglo XX.
El siglo XX no solamente marca un cambio de siglo, un cambio de época, sino que plantea fuertes rupturas con respecto a 20 siglos de tradición heredada. Las rupturas se empiezan a marcar a partir de Madame Curie, a partir de Einstein, a partir de Freud y el psicoanálisis, a partir de entender o darnos cuenta de que todo lo que nosotros habíamos dejado de lado durante los últimos 20 siglos por perturbar, por molestar, por desordenar el ambiente, nos dimos cuenta que lejos de perturbar, lejos de desorganizar y lejos de descontrolar el ambiente, necesitaban de nuevas lógicas explicativas porque nos hacían notar que venían a enriquecer el abordaje de la realidad. Todo lo que ustedes han estudiado desde el punto de vista de la física, de la química y de la matemática, con estos primeros revolucionarios del siglo XX, con Einstein en la cabeza, Pauli, Bohr, Heisenberg, teorías de fractales, teorías del juego, azar, indeterminismo. Son todas dimensiones de análisis que si hubieran estado en el siglo XIX, en el siglo XIII o en el mismo siglo III a.C. con Aristóteles, se hubieran dejado de lado por no poder explicar racionalmente y lógicamente y determinísticamente la realidad. Entonces, a partir de la irrupción de estas categorías que parecieran ser que vienen a desordenar todo, aparece el concepto de sistemas complejos. ¿Y qué son los sistemas complejos? La definición es la misma. Es un sistema que está compuesto por subsistemas, pero cambia en poder entender las relaciones entre los subsistemas entre sí. Porque en vez de entenderse las relaciones entre los subsistemas entre sí linealmente, objetivamente y determinísticamente, las empezamos a explicar con las lógicas no clásicas y no lineales, que vienen o que irrumpen en el mundo de la ciencia con la termodinámica. Y ahí empezamos a entender o adjetivamos desde el punto de vista epistémico que un sistema es complejo. Es complejo porque no lo puedo analizar y no lo puedo describir y no lo puedo pensar desde una dimensión de análisis solamente, desde una concepción disciplinar solamente. Y entonces ahí entra el concepto de interdisciplina. ¿Y qué es la interdisciplina?, dice Piaget. La interdisciplina es construcción metodológica. ¿Qué significa esto? Que para poder conocer un objeto de la realidad, hoy por hoy, como la realidad es compleja, no lo puedo abordar desde una única disciplina, sino que yo necesito abordar la realidad desde diferentes disciplinas de análisis. Ahora, si yo estudio la realidad desde diferentes disciplinas de análisis, estoy haciendo un planteo desde el punto de vista de la yuxtaposición o la multidisciplinariedad. Pero la interdisciplina va un poquitito más adelante y dice que la interdisciplina lo que va a hacer es que todas las disciplinas que van a abordar un objeto de análisis, un objeto de estudio, dejen de lado su método y construyan entre todas un método único para poder abordar a ese objeto. ¿Esto qué implica? Implica negociación política, social y económica. ¿Por qué? Porque recordemos
que desde el siglo XVII en adelante, cuando se construyeron las disciplinas científicas vienen de la mano de un poder social, político y económico. Gente, no todas las disciplinas valen lo mismo. ¿Cuánto vale la matemática, la lengua y el inglés? ¿Valen lo mismo que educación física? ¿Valen lo mismo que arte? ¿Valen lo mismo que geografía? No, no valen lo mismo. Pensemos en los diseños curriculares. ¿Cuántas horas tenemos en nuestro cronograma o en los cronogramas de nuestros hijos o de nuestros estudiantes? ¿Cuántas horas de matemáticas, de inglés y de lengua tenemos? ¿Cuántas horas de música? ¿Cuántas horas de arte? ¿Cuántas horas de geografía? Acá en Argentina tenemos salteado un año historia, un año geografía, otro año historia y después no tenemos más. Con suerte, en algún año superior tenemos 1 o 2 horas de filosofía. Con suerte tenemos 1 o 2 horas de sociología y de psicología. Pero tenemos una carga horaria de 6 horas de matemática, tenemos una carga horaria de 6 horas de lengua y tenemos una carga horaria semanal de 6 horas de inglés. Por lo tanto, ¿las disciplinas valen lo mismo? No, por supuesto que no. Entonces, para poder construir la interdisciplina, todas las disciplinas que van a abordar a ese objeto de estudio deberían dejar de lado su propio método en particular para negociar entre todas un método común para el abordaje de ese objeto. Ahora, cambia el objeto, cambia la interdisciplina. Por eso hablamos de una construcción. Cuando nosotros hablamos de construcción, estamos hablando que se construye en el aquí y en el ahora, en coordenadas de tiempo y de espacio. Cambia una de esas coordenadas, se tiene que volver a construir, porque cambia la época, cambia el objeto, cambia la situación. Y entonces, Piaget dice, para que se pueda lograr la interdisciplina, es necesario la yuxtaposición de disciplinas y que esa yuxtaposición de disciplinas deje de lado su método y se construya un método común entre todos. Esto lo pudo decir una vez que construyó el concepto de sistemas complejos, porque él no podía analizar el concepto de sistemas complejos desde el punto de vista disciplinar del saber. ¿Por qué? Porque hoy la disciplina es necesaria, pero no es suficiente para poder pensar la realidad que nos está tocando vivir. Pensemos que hasta hace 3 años atrás, hasta diciembre del año 2022, nosotros no sabíamos nada de la inteligencia artificial. Nos fuimos a dormir una noche y al día siguiente aparecimos que en todas las redes, en todos lados, aparecían unos robotitos que en diferentes posiciones o desde diferentes lugares pueden o barrer un piso u operarte. Un robotito en China con el médico en Argentina y el paciente en Estados Unidos. Si no es una revolución de paradigma epistémica tal cual lo planteaba Kuhn en su momento, ¿de qué estamos hablando, no? Por lo tanto, el ejemplo de la inteligencia artificial es un ejemplo de un sistema complejo que no lo podemos abordar desde una disciplina en particular, sino que necesitamos de una concepción no solamente de interdisciplina, sino que aparece la tercera figura epistémica que surge con Nicolescu en la década del 70, que es el concepto de transdisciplina. Si tenemos una realidad compleja, si tenemos un sistema complejo y si tenemos diferentes niveles de realidad para poder abordar a esta realidad, el concepto de interdisciplina también nos queda corto y necesitamos del concepto de transdisciplina. ¿Qué es lo que incluye, a diferencia de la interdisciplina, la transdisciplina para el análisis epistémico? La transdisciplina piensa desde diferentes niveles de realidad, cosa que Piaget no lo pudo pensar en su época. Porque sí pudo pensar las lógicas no clásicas
y sí pudo pensar el concepto de la realidad como sistema complejo. Pero lamentablemente Piaget no tuvo la oportunidad en su época de poder pensar que el objeto de estudio se puede estudiar desde diferentes niveles de realidad. Esto lo pudo decir Nicolescu solamente. Entonces yo pregunto, ¿qué son los diferentes niveles de realidad? Y esto es tan genial porque tira por tierra los 500 años de un discurso hegemónico, occidental, eurocéntrico y cristiano. Tira por tierra nuestra formación. Tira por tierra el concepto de sistema cerrado, tira por tierra el concepto de exclusión de lo distinto, porque lo que está planteando Nicolescu, desde esta concepción de entender la realidad desde diferentes niveles de realidad, valga la redundancia, es poder entender, es poder abordar el objeto de estudio desde todos los saberes, desde todas las lógicas. Porque no podemos pensar hoy que hay un saber que valga más que otro. Porque no podemos ser tan omnipotentes de pensar que el único saber que vale es el occidental y el cristiano. Entonces, pensar la realidad desde diferentes niveles de realidad, lo que está diciendo es que nosotros tenemos que pensar la realidad desde todos los saberes. Desde lo cristiano y lo oriental. Desde el norte y desde el sur. Desde las minorías raciales, étnicas, sexuales. Desde los discursos de colonizantes. Desde los post. Desde la complejidad. Desde la complejidad como lo piensa Morán, desde su definición de complejidad, que es maravillosamente hermosa, que es el entramado de elementos heterogéneos. Son 4 palabras, entramado de elementos heterogéneos. 4 palabras que engloban una profundidad epistémica inigualable. Es el entramado de elementos heterogéneos. Yo a los únicos que veo es a Juan y a Ayala. Pero si cada uno se mira lo que tiene puesto, y a Yolanda, pero si cada uno nos miramos lo que tenemos puesto, yo tengo puesta una remera blanca, yo de telas no sé nada, disculpen, pero total no nos está mirando nadie. Y yo tengo una remera blanca que tiene un entramado muy, muy, muy finito. Yolanda, ¿vos qué tenés puesto? ¿Cómo es el entramado de tu ropa? Yo tengo un saco de lana amarillo. Bien, el entramado del saco de lana de Yolanda no es el mismo entramado mío, que es muy finito, que casi es imperceptible. Juan, ¿cómo es tu entramado? ¿Sabes algo de tela o sos como yo que no sabe nada? Sé más de maternidad de gallinas, pero diría que, pues sí, es una entramado, pues es raro, es una tela especial, la de la camisa, Sí. tecnología de rápido secado. Ajá. Y por la forma como está, no sé si la alcanzan a ver. Sí. Sí, no se nota nada la trama. No sé, no se nota. No se nota, pero está entramado. Es así de sencillo. Sí. A ver, ¿quién más? Ayala, ¿qué tenés puesto vos? Bueno, yo fuera de la gripa tengo puesto un suéter rosado. La gripe no cuenta. No, ahí no te puedo ayudar. No. Suéter rosadito de lana y bueno, este abrigo contra el frío de Bogotá, que está haciendo mucho frío, cuero y lana. Bien, cuero y lana. ¿El cuero y el peluchito de la lana de dentro de la campera es igual al entramado del suéter? No. No, pero sigue siendo un entramado. No. Fíjense que todos tenemos un entramado distinto. Así se entrama el conocimiento. Así se entrama el conocimiento desde el punto de vista de la complejidad. No hay 2 entramados iguales.
Por eso el conocimiento se construye. Se construye en un aquí y en una ahora, en dimensiones de tiempo y de espacio. Completamente diferente al conocimiento de la técnica. La técnica es universal, es a priorística y tiene neutralidad valorativa. La construcción está situada en dimensiones de tiempo y de espacio, es subjetiva y es singular. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que lo voy a repetir, por supuesto. ¿Todos conocemos qué es un puente? ¿Podemos dibujar un puente? Dibujemos un puente. Cada uno en su cuaderno. Dibujen un puente. Levante la mano si alguno de los que estamos acá es arquitecto o es ingeniero. ¿Tenemos algún arquitecto o algún ingeniero? Bueno, vos no participás del experimento. Ayala, porque sos la única que sabes. Todos, salvando a Ayala, que es arquitecta o ingeniera, todos los que estamos acá adentro, en este conversatorio, ¿sabemos qué es un puente? Sí, claro, hasta nuestros hijos. Cualquiera sabe qué es un puente. No necesitamos ser ingenieros o arquitectos para saber qué es un puente. ¿Podemos dibujar un puente? Sí. Sí, podemos. Perfecto. Desde que el hombre es hombre y se bajó de la palmera, quiso conectar dos puntos, que es la definición del puente. ¿Qué es un puente? Es una estructura Es una estructura que, ¿qué? que posibilita pasar de un, digamos, tal vez pasar un obstáculo, una barrera de un lado hacia otro, logra pasar. O que comunica, digamos, un lugar O con que otro. comunica. Ujú. Claro, eso. El puente une dos puntos, ¿sí? Esa es la técnica del puente. La técnica del puente es unir dos puntos. Lo hicieron nuestros antepasados, lo hizo el Sapiens Sapiens y lo hacemos nosotros. Ahora, lo hace Ayala porque ninguno de nosotros podemos hacer un puente. ¿Nosotros podemos hacer un puente? ¿Nosotros podemos construir un puente? Yolanda, ¿vos podés construir un puente? No, no, señora, digamos que no se tiene como ese conocimiento para poder llevar a cabo esa construcción, ¿no? O sea, depende de la especialidad. Cada uno pues tiene el conocimiento para ello. Bien, muy bien. Yo tampoco puedo construir un puente, pero sabemos Juan, ¿vos sos arquitecto e ingeniero? No, no soy arquitecto e ingeniero, pero estaríamos reduciendo la parte del puente a algo muy estructurado y muy complejo, pero el objetivo de un puente es precisamente saltar un obstáculo. Entonces, si yo quiero atravesar algo sencillo, basta con poner de manera rudimentaria algo que me permita pasar y ya ahí tengo un puente. Bueno, yo ni loca lo pruebo, pero bueno, si vos sos corajudo y lo querés probar, ojo que si te caes te comen los cocodrilos abajo. Cordero, no, ¿cómo? No, Herodero. Enrique. Enrique Rodero. Hola, Virginia. Enrique, hola, no te veo desde acá, estás muy chiquito. Enrique. Bueno, soy chiquito, no hay problema. Ah, No, ahora te veo más ampliado, ahora sí te veo. quería comentar añadiendo un poco a lo que decía Juan, que creo que ahí entra el concepto de complejidad, dependiendo de la complejidad del contexto que yo quiera conectar, porque no es lo mismo conectar un continente que otro continente, o conectar un andén con otro andén para saltar un charco, ¿no? Un pequeño lago. Entonces el nivel de complejidad determinará, porque pues nosotros vemos como culturas, sin ser ingenieras, comunidades construyen puentes en sus arroyos, en sus pues quebradas, porque los niveles de complejidad son menores. Distinto allá una autopista o una avenida que va a resistir harto peso. Entonces los niveles de complejidad creo que determinarán el nivel de conocimiento para poder establecer la capacidad de poder construirlo o no. Exacto. Entonces,
¿Por qué no podemos construir un puente si nosotros todos sabemos la técnica del puente? Porque no somos especialistas. Primero, porque no somos ni arquitectos ni ingenieros. Ujú. Pero siendo arquitecto o ingeniero como es Ayala, ella no va a construir dos puentes iguales, a pesar de que la técnica es la misma. ¿Por qué? Porque para construir un puente, uno necesita saber cuáles son las dos orillas que yo tengo que unir, qué van a pasar por esas dos orillas, un avión, personas, vacas, es decorativo, voy a plantar flores, ¿dónde va a estar? En altura, sobre el nivel del mar, en un río, uniendo un río, en zonas de vientos monzones, en zonas de tornados, en zonas de lluvias, en terreno arcilloso, en terreno con arena. ¿A dónde va a estar? Por lo tanto, no hay dos puentes iguales. Porque para construir un puente necesitamos conocer el contexto. Lo mismo que el entramado. No hay dos tramas iguales. Porque el conocimiento del contexto nos indica cómo nosotros miramos esa realidad. La singularidad del sujeto que está construyendo. ¿Cómo se relaciona con ese contexto y con ese objeto de conocimiento? Por lo tanto, la técnica es universal. Todos sabemos que es un puente. Todos podemos dibujar un puente. Pero a pesar de que Ayala es ingeniera y arquitecta, no va a construir nunca dos puentes iguales. Ese es el verdadero concepto de construcción. Ustedes van a hacer una investigación doctoral en complejidad. Independientemente del recorte del objeto que ustedes hagan, independientemente del marco teórico que ustedes tengan, la metodología va a ser totalmente diferente entre una y la otra. Primero, porque cambia el objeto. Segundo, porque cada uno va a construir una metodología para ese objeto. Y tercero, porque cada uno estamos mirando la realidad desde nuestra concepción disciplinar, que no es únicamente el único modo de mirar la realidad. Entonces, la construcción se da en un contexto, en un tiempo y singular subjetivamente. Cambia una dimensión de análisis, tenemos que volver a construir nuestro objeto, nuestro marco referencial y nuestro método. ¿Por qué? Porque hoy el concepto de realidad está no adjetivado, sino epistemológicamente determinado por la complejidad, por ese entramado de elementos heterogéneos. Y porque no podemos nos vamos un poquito más adelante de Piaget, y porque no podemos entender la realidad sin considerar los diferentes niveles de realidad que son determinantes para poder conocer hoy. Si nosotros tuviéramos que hacer un ejemplo. Si estuviésemos todos juntos en este momento en una sala y yo les pongo un robotito de estos que se utilizan ahora, los últimos de Elon Musk, y tuviésemos que analizar ese robotito, ¿desde qué lugar? ¿Cuáles serían los diferentes niveles de realidad con los cuales nosotros abordaríamos epistemológicamente ese robot? Es un sistema complejo. Partamos de la base que el robotito no podría haber nacido en otro contexto que no fuese hoy.
porque anteriormente al siglo XX pensábamos fragmentariamente, pensábamos determinísticamente, pensábamos en un concepto de sistema cerrado. Entonces, el ambiente, el medio, habilita que nosotros podamos pensar con estas nuevas categorías de análisis y podamos desarrollar el aparato tecnológico que corresponde a esta época. Por eso, la variable de tiempo es fundamental para poder pensar la epistemología compleja. Tenemos un robot, adelante nuestro. ¿Desde qué niveles de realidad nosotros podríamos abordar la investigación de ese robot? ¿Qué se les ocurre? El nivel tecnológico podría ser un nivel preliminar. Sí. ¿Qué más? Sociológico. Pero tecnológico ya ¿Cómo? lo tenemos ahí porque es pura tecnología el robotito. ¿Desde qué otros niveles de realidad lo podríamos pensar? Desde el sociológico, cómo ese Sí. robot afecta a los comportamientos humanos. Bien, ese es un nivel de realidad. ¿Cuál sería otro nivel de realidad? Desde el de recursos, por ejemplo, cuánto se gasta en mano de obra o en implementos para crear el robot, algo así como contable con respecto a los recursos de la elaboración para que llegue hacia lo sociológico y produzca algún beneficio hacia alguna comunidad, ¿no? Algo así podría Bueno, ser. sí, podría ser. ¿Desde qué otro nivel de realidad? Desde la ingeniería, desde cómo está construido. Bien, ¿desde qué otro nivel de realidad? Yo creo que podríamos llegar incluso hasta cuestionar un nivel epistemológico desde la teoría del conocimiento en términos de eh, ese ser que empieza, ¿existe o no existe? ¿Cómo va a afectar la existencia del humano? ¿Hasta qué punto va a desplazar al humano? ¿Hasta qué punto se podrá llegar a convertir en humano? Y empiezan modelos como el transhumanismo, ¿no? Elementos. Bien. Sí, Aparece el transhumanismo. Sí, perdón. mediante su funcionalidad, ¿no? O sea, ese robot, ¿para qué está? O sea, ¿qué servicio, qué función está cumpliendo en determinado lugar, en determinado contexto? ¿Qué más? Bien. Rosalba nos está compartiendo aquí en escrito inteligencia artificial, bioética e impacto en las regiones desde donde se extraen los materiales para su construcción. Bien. También puede ser el servicio, ¿no? ¿Cuáles van a ser la función de ese robot para la sociedad? ¿Sí? ¿En qué nos va a beneficiar a nosotros? Si es que vamos a obtener un buen beneficio o va a ser al contrario, ¿sí? Porque mire que el robot va a venir de pronto a reemplazar, hace las actividades de los seres humanos, entonces él se va a encargar de complementar eso en la sociedad. Ay, qué optimistas que son. Yo estoy más, tengo una perspectiva más apologética del robotito. ¿Qué más? Desde el ejercicio de poder, ese robot, ¿qué poder instaura? ¿Qué poder mueve? ¿A qué, digamos, políticamente, qué brechas genera? Desde la capacidad ok, quien tiene la capacidad de construirlo y quien no tiene la capacidad de construirlo, generaría brechas. Analizaría también ese tipo de circunstancias. Bien. ¿Qué otras cosas? Desde sus límites, su alcance. Eso, desde sus propios límites. Como sistema de información, hasta dónde va,
afectaciones desde la ética, de lo humano. Bien, bien, bien. Entonces tenemos lo sociológico, la ética, lo tecnológico, el transhumano. Rosalba. La corporalidad, por ejemplo, ya lo vemos con los celulares. Los chicos hoy en día han tenido o muestran una pérdida de flexibilidad terrible. Hay pelados que no han llegado a los 16 años y ya tienen unas jivas terribles. Su espalda tienen escoliosis. Los pelados hoy en día casi no juegan, todo el tiempo están metidos en el celular. Entonces, se ha evidenciado pues que chicos presentan artrosis, artritis, problemas que solo se presentaban con la edad y en edades avanzadas. Bien, entonces tenemos otro nivel de realidad que tiene que ver con la salud, otro nivel de realidad que tiene que ver con lo psicológico, otro nivel de realidad que tiene que ver con la interacción entre los sujetos humanos. Fíjense que todas las realidades son válidas, pero yo hoy no podría definir al robotito solamente desde la ética, o solamente desde lo antropológico, o solamente desde lo tecnológico. ¿Y por qué no lo podría reducir? Porque es un sistema complejo, que no puede ser pensado solamente desde una dimensión de análisis. Ahí, en este ejemplo del robotito, podemos concretizar lo que es un sistema complejo y cómo deberíamos abordarlo. Teniendo en cuenta, como dice Morán, que hay una imposibilidad de una omnisciencia, porque no es imposible poder abordarlo desde todos los lugares y desde todas las dimensiones de análisis, porque nosotros, ahí vamos a Aristóteles, somos finitos y por lo tanto no puedo pensar infinitamente, o algo finito no puede pensar en algo que es infinito, cuando hacía la referencia a este primer motor inmóvil, o nosotros los católicos lo llamamos Dios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que construir un recorte de esa realidad para poder abordar al robotito. Este es el concepto de sistemas complejos, y este es el concepto de interdisciplina, y esta es la categoría de transdisciplina que nos ayuda a pensar a los sistemas complejos. ¿Y por qué nació hoy el robotito y no nació en otro momento? Porque teníamos una imposibilidad epistémica de poder pensarlo. Entonces, pensemos que nosotros estamos estudiando ciencias sociales, que el abordaje es desde lo social, lo abordaje es desde lo epistemológico, pero la dimensión fundamental es la dimensión del tiempo. Cambia el tiempo y cambian los ojos con los cuales nosotros miramos la realidad situada. Entonces, la variable que hoy nos tiene que ayudar en nuestra investigación doctoral, en nuestra investigación postdoctoral, o en cualquier recorte que nosotros querramos estudiar de la realidad, es la variable tiempo. Los desarrollos tecnológicos, las construcciones epistémicas y los descubrimientos geográficos marcan siempre el cambio de época. Marcan el cambio de un tiempo. Y si cambia el tiempo, insisto, y esto no se lo tienen que borrar, si cambia el tiempo, cambian los marcos referenciales con los cuales nosotros miramos la realidad. Por eso hoy estamos hablando de sistemas complejos. No podríamos mirar la realidad desde un concepto de sistema simple, porque la sociedad no es simple, porque nosotros sujetos no somos simples, porque nuestras relaciones no son lineales, porque el tiempo no es lineal. El tiempo es global
es saórico, es virtual, es posmoderno. Es kairoscópico, como lo denomino yo. Es el tiempo en donde cosas importantes suceden. No es el tiempo cronológico de sucesión de momentos lineales. Entonces, la variable que viene a complementar el pensamiento complejo de Morán es el concepto de tiempo. Yo hace exactamente 25 años que estudio Morán. Hace 25 años atrás, el 1 de marzo del año 2000, yo estaba inaugurando acá en Argentina un curso de posgrado y estaba dando currículum unididáctica y había llegado a mis manos un texto de una autora argentina, Marta Souto, una didactista, Marta Souto, y que en un pie de página, que en realidad definía, estaba estudiando la clase escolar y ella definía que la clase escolar es un objeto complejo de una realidad también compleja. ¡Ay, qué trabalenguas!, dije yo. Nunca en mi vida leo los pies de página porque no me interesan, sinceramente. Pero fui a leer el pie de página y hacía una referencia a Morán, punto, introducción al pensamiento complejo. Bueno, vamos a ver de qué se trata, digo yo. Y fui y compré la introducción al pensamiento complejo de un Morán que no sabía cómo se llamaba. Si ustedes leyeron Introducción al pensamiento complejo, yo creo que es el libro más difícil de Morán, o por lo menos la introducción, que fue el primer libro que yo leí de complejidad de Morán, hace 25 años atrás, evidentemente no tenía las herramientas intelectuales que tengo hoy para poder entenderlo. Me costó muchísimo y ahí me enamoré. Empecé a estudiar, me empecé a comprar los libros, empecé a mirar mi realidad desde el punto de vista de la complejidad y en el 2009 empiezo a estudiar un diplomado en complejidad en multiversidad, en el 2012 hice el doctorado y después, bueno, acá estamos, ¿no? Después hice el postdoctorado y acá estamos. Pero entender la realidad como un objeto complejo nos habla de que ya el tiempo había cambiado. El año 2000 inauguró un nuevo tiempo, un nuevo cambio de época. Que en realidad la época cambió en el 89 con la caída del muro de Berlín. Eso ya no es, ellos ya lo sabemos, y recontra sabemos. Y Morán empieza a escribir años antes y empieza a escribir toda su parte educativa años después. Y después escribe Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que yo creo que fue el segundo libro que yo leí de Morán. Mi formación acá en Argentina es en Ciencias de la Educación y tengo una formación marxista y crítica. Cuando yo leí Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, en realidad me encantó, pero digo, acá está faltando algo, y no sabía muy bien qué le estaba faltando. Y después me di cuenta que le faltaba el concepto de historia. Hablaba, pero no hacía una contextualización histórica de esos 7 saberes. Lo hablaba en términos universales, pero no lo contextualizaba. En el año 2018 estamos en Manizales y sale a la luz el 8º saber, que es el estudio del tiempo y de la historia. Con el 8º saber, pasado casi 20 años, se completa estos 7 saberes más el 8º que nos ayudan a pensar la realidad del siglo XXI. Por eso el concepto de tiempo y de historia son fundamentales y fundantes para poder contextualizar cualquier análisis y cualquier recorte de la realidad que nosotros querramos hacer. Y un concepto de homos. Porque ¿por qué tampoco podemos pensar el concepto de sistemas complejos en el siglo XIX o anteriormente? Porque no teníamos un concepto de sujeto. El concepto de sujeto atravesado por la cultura surge lo crea, lo funda
Freud a fin del siglo XIX y principios del siglo XX. No teníamos un concepto de sujeto, sino éramos personas, o éramos individuos, o éramos hombres genéricos. Tampoco pensábamos en términos de homos. El homo aparecía en la clasificación de la historia desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, pero no como una figura que cogita y que puede construir desde la complejidad procesos reflexivos para poder conocer. Necesitamos pensar en términos de sistemas complejos para poder reintroducir ese concepto de homos a la dimensión compleja, a la dimensión de los sistemas complejos, desde el punto de vista de la reflexividad como proceso metacognitivo para poder conocer. Porque, como dice Morán, si sabemos que hay una imposibilidad de una omnisciencia, ¿cómo conocemos? No conocemos más contenido, gente, no conocemos más conocimiento disciplinar. ¿Qué conocemos? Conocemos a partir, volvamos a mirarnos nuestra trama, comenzamos a conocer entramadamente, articulando los saberes, articulando problemáticas. A pesar de que yo soy vieja y me gusta el conocimiento enciclopédico, que es necesario pero que hoy no es suficiente. Porque hoy el Everest está, pero mañana no sabemos. Porque el tiempo también arrasa con todo. Y hoy podemos conocer el Everest y mañana a lo mejor nuestros hijos no saben qué fue el Everest. Entonces, el conocimiento desde el punto de vista del contenido es necesario y hoy no. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? Desde esta concepción de sistemas complejos, desde esta concepción de inter y de transdisciplina. A problematizar la realidad y desde esta problematización de la realidad, articular los saberes para poder pensar con procesos metacognitivos. Que eso Google no nos da respuesta y dudo que nos la dé también la inteligencia artificial. Otra de las cosas que hoy son importantes como dimensión epistémica de análisis de la realidad y de la inteligencia artificial o de cualquier desarrollo tecnológico que venga mañana, tiene que ver con el escrutinio crítico y con la vigilancia epistemológica y ética, porque estamos a medio centímetro del planeta de los simios, si nosotros no hacemos una vigilancia ética y epistemológica con respecto al desarrollo tecnológico. ¿Qué tenemos que enseñar también? Que tampoco lo dice la inteligencia artificial ni Google. Que tiene que ver con estos diferentes niveles de realidad. La tolerancia, la solidaridad, el respeto. Ejemplos a lo largo de la historia, 1001. Medio Oriente, Colombia, Latinoamérica en los últimos, desde la última mitad del siglo XX en adelante, vivió llena de guerrillas. Medio Oriente con las dictaduras religiosas, con los grandes totalitarismos de la historia. Estamos viviendo en una época turbulenta en donde están resurgiendo características sociales que pensamos que ya no íbamos a ver ni a vivir más. Entonces, este nivel de realidad con la cual nosotros tenemos que analizar la realidad, valga la redundancia, y que parece un trabalenguas, tiene que ver justamente con esto que ha quedado por fuera del lenguaje de la ciencia, que tiene que ver con el respeto, la tolerancia, la solidaridad. La democracia cognitiva y la tolerancia epistémica, que se lleva también a los sujetos. Todo esto se da también para poder pensar los sistemas complejos, porque no podemos hablar desde ninguna soberbia. Ya sabemos a dónde nos llegan las soberbias desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista del género y desde el punto de vista epistémico.
En este contexto está habilitado el concepto de sistemas complejos. Acá no excluimos a nada ni a nadie, no expulsamos nada ni nadie, porque son necesarios para poder analizar en la totalidad, que no es totalizante, desde estas tres características del pensamiento complejo, dialógico, recursivo y hologramático. Bueno, yo creo que dejaría acá, porque podemos seguir hablando 5 días seguidos, y me gustaría que podamos conversar entre todos. ¿Qué les parece? De acuerdo. Ahora los escucho yo. Nubia. No se te está escuchando, Nubia. No se escucha. Nubia, micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Agradecerle la excelente disertación. En diciembre la había escuchado en un congreso y me quedé pensando en algo que usted nos dijo a los que estábamos allí, pero en ese momento perdí la conexión. Usted dijo, el pensamiento complejo no se aplica. Ahí quedé, yo estaba apuntando y todo cuando perdí. Entonces yo quiero saber, el pensamiento complejo no se aplica. Quiero saber entonces qué se hace con él y por qué no se aplica. No se aplica por esta cuestión técnica. Acordate que el saber técnico es aplicacionista. A ver, se construye la técnica del puente es la misma en Colombia, en Argentina, en Tupuyú o en la Siberia. Pero la construcción del puente no es la misma en la Siberia, en Argentina, en Tupuyú y en Colombia. El pensamiento complejo se construye en términos de tiempo y espacio. Y porque es una actividad cogitante de un sujeto que mira la realidad singularmente. A mis tesistas, cuando estamos construyendo el proyecto de investigación y empiezan a formular los objetivos o plantean el problema, les surge esta cuestión innata aplicacionista. Aplicar, lograr. Estos son verbos aplicacionistas. El lograr, verbos técnicos. Lograr, aplicar. Pero yo necesito un verbo marxista que intervenga en la realidad desde la praxis de Freire. ¿Cuál es un verbo marxista desde la praxis de Freire? Algo que deconstruye la realidad y la vuelva a construir desde un lugar distinto. Reescribir, renarrar, resignificar, repensar. Revolucionar. 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 No sé si es para tanto, pero bueno, lo podríamos pensar. Pues desde la educación. Desde la educación popular, por ejemplo, ¿Sí? Se puede revolucionar el pensamiento, lo mismo que ha hecho Freire. Claro, porque lo que nosotros tenemos que darles en el doctorado y en el postdoctorado son los debates epistémicos. No es lo mismo evolucionar que desarrollar que construir, porque son teorías y paradigmas distintos. El desarrollo viene de la economía, la evolución viene de la biología, pero Piaget, a pesar de ser biólogo, es epistemólogo. Entonces, él utiliza el concepto de individuo y el de ambiente y el de evolución para poder explicar biológicamente la realidad, pero cuando él explica cómo el hombre conoce, no habla de un individuo, sino que habla de un sujeto. Y no solamente que habla de un sujeto, sino que habla de un sujeto de la praxis. ¿Cuándo hubiéramos escuchado eso en Piaget si nosotros conocemos al Piaget biólogo? Entonces, la biología tiene sus categorías de análisis. Evolución, individuo. La economía también tiene sus categorías de análisis. Es un individuo, es un desarrollo.
La religión tiene sus categorías de análisis. Somos personas hechas a imagen y semejanza. Pero el psicoanálisis y el marxismo hablan de sujetos porque estamos atravesados por la cultura e intervenimos la cultura. Es distinto el concepto de sujeto que el de persona y que el de individuo. Por lo tanto, no son sinónimos. Responden a teorías bien distintas. Entonces, si vos me decís, cuando estás hablando de Morán, en la teoría de conocimiento de Morán, vos hablas de individuo, yo me doy cuenta de que no entendiste nada. Porque cuando Morán habla de su teoría de conocimiento, el que conoce es un sujeto. Pero habla de el trinomio individuo, sociedad y especie. Pero eso es para explicar otra cosa, no para explicar quién conoce. Ese es el estudio epistemológico que nosotros tenemos que hacer. Cada teoría, cada autor tiene sus propias categorías de análisis. Y nosotros no le podemos hacer decir al autor cualquier cosa, cosas que el autor no está diciendo. Por eso el pensamiento complejo se construye y no se aplica. Muchas gracias, me quedó muy claro. Gracias, Nubia. Mientras que van pensando otras preguntas, suscríbanse a mi canal de YouTube. Ahí pueden seguir Estudiando de Complejidad, me siguen en las redes, en Instagram, en LinkedIn, Facebook lo uso muy poco. Así que, y ahora les voy a pasar, por acá, si Ayala me permite, les voy a pasar un texto que salió publicado el año pasado de sistemas complejos en una revista de Brasil, para que lo tengan, lo lean cuando quieran, y después cualquier cosa, otro día, lo comentamos. Este es. Ahí lo tienen. Enrique. Doctora, pues agradecerle este espacio, muy interesante. Y basado en la pregunta que hace Nubia, me lleva a pensar, y quisiera escucharlas a ustedes dos, doctoras, pues a la doctora Virginia como invitada y a la doctora Ayala como docente principal. Eso implicaría, estoy tal vez pensando en voz alta, con mucha probabilidad de error, eso implicaría que en nuestras tesis sería interesante no buscar las certezas, sino incertidumbres, incertezas, contradicciones, porque en sesiones anteriores, incluso con la doctora Ayala, le presentaba yo que me he encontrado al hacer las lecturas con contradicciones en esos conceptos, y le escucho a usted decir que, por ejemplo, para el concepto de sujeto, persona, individuo, aplicado desde diferentes autores, tiene diferentes connotaciones. Es decir, cuando hagamos nuestro constructo de marco teórico, esas contradicciones y esas incertezas no se deberían ver como problemas, sino tal vez, no sé si la palabra sea virtudes, pero como potencialidades de nuestra construcción de saberes. No sé si me di a entender o no. No sé, Ayala, si querés contestar vos. Bueno, según mi opinión, sí. Además, en mi investigación, cuando yo estaba en mi proceso formativo, bueno, formación continua porque uno aprende todo el tiempo, yo descubrí que los mayores obstáculos y las mayores incoherencias me permitieron escalar a un nivel de realidad más incluyente. ¿Sí? Yo analicé la violencia y llegué a afrontar unos obstáculos que epistemológicamente y metodológicamente no sabía cómo superar, pero eso me obligó a repensar mis propios prejuicios y preconceptos, o como dijeron unos de mis maestros,
volver a ubicar mi propio ombligo en el punto de referencia adecuado. Y yo creo que justo estos cuestionamientos nos ayudan a escalar y pensar de manera compleja. Otro pequeño comentario, quizás asociado con el tema, no de manera muy directa. ¿Todos vieron la película de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody? En algún momento, no me acuerdo exactamente el escenario, pero le preguntaron cómo llegó a tener tanto éxito. Y él dijo que estaba cantado para todos los raros, todos los que están en las últimas filas, todos los excluidos, ¿sí? Y parece que esa es la visión del mundo real, las linealidades. Sí, hoy pensar en las fronteras del conocimiento, esa es la realidad de hoy, por un lado. Y hablando de películas, yo les sugiero también que miren Doctor Strange, la 1, cuando él se va a Katmandú, creo que era, a buscar su sanación de las manos, pero bueno, desde esta posición soberbia y científica y agnóstica y demás características del personaje que estaba muy bien hecho, se encuentra que las manos van a sanar cuando sana el espíritu. Y en la primera parte de la película, en la primera parte cuando la sacerdotisa lo recibe a él y le muestra está bien, es el multiverso de Marvel, pero nos sirve para poder pensar estos diferentes niveles de realidad con los cuales nosotros hoy tenemos que considerar para poder pensar la realidad y el recorte de la problemática. Volviendo a tu pregunta, sí hay que hacer un estudio exhaustivo desde qué lugar el autor está hablando, para poder entender cuáles son las categorías que usa el autor y por qué no está usando otras. Porque a Darwin ustedes nunca lo van a escuchar decir un sujeto. Entonces, cada autor y cada teoría tiene sus propias categorías de análisis. A Freire no lo van nunca a leer desde el punto de vista de un individuo. Freire no habla de individuos. Y no podemos pensar en un sinónimo de oprimido u opresor desde el punto de vista de una persona o de un individuo. Porque el oprimido y el opresor es mucho más que un individuo. Es mucho más que una persona. Porque ¿desde qué lugar está escribiendo Freire? Freire está escribiendo desde la transformación de la cultura y de la singularidad a partir de un acto de poder de toma de conciencia. Y eso lo hace un sujeto, no lo hace una persona. Entonces, implica, les doy otro ejemplo. Cada uno desde su lugar, los que están en Bogotá, ¿son todos colombianos? Sí, ¿no es cierto? Bueno, ubiquémonos en Bogotá, yo estuve hace poco en Bogotá, ubiquémonos en Bogotá, en el Cerro Guadalupe. ¿Cuáles son los dos que están ahí en Bogotá? Monserrate y Guadalupe. Monserrate y Guadalupe. Monserrate. Ubiquémonos en el Cerro Monserrate. Si nosotros nos ubicamos en el Cerro Monserrate, ¿qué vemos? Vemos todo el entramado de la ciudad de Bogotá. Ahora, si yo me paro en la puerta del Museo del Oro, ¿qué veo? Solamente ese sector. Un parque. La intersección de esas dos calles únicamente. ¿Es lo mismo pararme en la puerta del Museo del Oro que pararme en la punta del Cerro Monserrate? ¿Veo lo mismo? No, señora. Así se construye la complejidad de nuestra mirada para mirar la realidad. La pregunta es, ¿desde qué lugar van a construir esa mirada? ¿Desde la puerta del Museo del Oro o desde la punta del Cerro Monserrate? Cambia totalmente la dimensión de análisis. Carmen. Si estás hablando no se escucha, Carmen. Carmen, el micrófono aparece silenciado. A ver, ahí. Ahí sí.
porque en la pantalla tampoco. De un momento a otro todos salieron y pues ninguno, no veo a ninguno. A ver, nada, pues primero, obvio, gracias por el compartir y por este espacio. Tengo una duda que viene con la respuesta. A ver, entonces no es duda si ya viene con la respuesta. Sí, no, es que en el momento, teníamos un trabajo para entregar y en el ejercicio había una pregunta que nos planteaba la profesora de cuántas personas, cuántas disciplinas íbamos a necesitar para la elaboración, el trabajo de investigación de nuestra tesis. Ajá. La tesis, no estamos trabajando, yo no tengo plata para pagar, y yo no voy a conseguir, obvio, necesitaría psicólogo, necesitaría historiador, necesitaría mucha gente para lo que tengo en mente hacer. Y yo, pues no, soy solo yo. Y obviamente yo dije, no, pues soy solamente yo, porque si me paro y miro todos los que voy a citar, sí, médicos, mucha gente ya tengo como en lista, que voy a citar, autores, pero no que voy a trabajar con ellos de manera transdisciplinar, porque obvio no tengo los recursos para conseguir. Entonces ahí me genera esa duda, independiente de que sea un proyecto de tesis, que vaya a ser yo sola, la que voy a buscar la información, la que voy a escribir, la que voy a analizar, ¿ahí cómo se manejaría lo transdisciplinar? Me perdonará, pero es una pregunta y si me quedo con ella me indigesto. A ver, como las grandes decisiones que tomamos en la vida, lo tomamos solamente con nuestra alma. Me caso, no me caso, cambio de trabajo, no cambio, me mudo, no me mudo. Y esta pregunta no deja de estar en la misma sintonía de las anteriores. Vas a estar sola con tu alma en la realización de la tesis, a pesar de que vos tengas un director de tesis, pero el director de tesis acompaña tus decisiones, no se va a poner a escribir, ni a leer, ni a estudiar por vos. Dicho esto, todos hemos pasado por esa situación y la transdisciplinariedad, hay algo que yo quiero que sepamos y que ahora se va a desmoronar todo lo que yo dije, no lo digo yo, lo dijo Piaget. Piaget dijo hace muchísimos años, y que lo podemos pensar no solamente para la interdisciplina, como lo planteaba él, sino también lo podemos pensar desde el punto de vista transdisciplinar. No hay persona interdisciplinaria, por lo tanto no hay persona transdisciplinaria. ¿Por qué? Porque la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad depende de la construcción epistemológica y metodológica que realizan comunidades de aprendizaje, comunidades científicas. No hay una persona interdisciplinaria. Juan no es interdisciplinario, Ayala tampoco es interdisciplinaria, yo tampoco soy transdisciplinaria. Lo que podemos llegar a hacer nosotros es tener una actitud de... Porque para construir una disciplina, la interdisciplina o la transdisciplina, no hay una persona que la construya. Es una comunidad científica donde se negocia con otra comunidad científica para construir objetos de estudios y métodos de abordaje de esos estudios. Dicho esto, los demás, el resto de los mortales, tenemos una actitud disciplinaria, una actitud interdisciplinaria y una actitud transdisciplinaria. Dicho eso, tenemos mucha tecnología en nuestra mano y te puedes descargar todos los libros sabidos y por haber, los cuales los vas a tener que leer todos y uno más para poder construir tus constructos teóricos y metodológicos para poder construir tu diseño de investigación y después realizar la misma investigación. Como lo hemos hecho todo, desde ese lugar. ¿Cuántos autores? Los necesarios, ni 1, ni 1000, ni 20. Los que vos consideres necesario y que en algún momento digas, bueno, hasta acá. Ya no leo más, con esto me quedo, desde acá construyo la investigación. No sé si contestó.
Sí, o sea, yo sé que... Porque aparte no tenés 1000 vidas para poder leer todo lo que anda dando vuelta. También es una realidad, tenés un tiempo. ¿Cuántas personas iban a necesitar? Yo no puedo necesitar muchísimas, pero obvio, yo no tengo los recursos, no soy una empresa, no soy una entidad, lo voy a hacer soy yo. Entonces, ahí a ese tipo de tesis puede uno decir, sí, desde una mirada o análisis transdisciplinar, pero no es un trabajo transdisciplinar, porque es que soy yo. Claro. Ojo, hay otras posiciones que te dicen que sí, que es un abordaje transdisciplinario. Mi posición, no, porque sos vos con tu alma, entonces lo que vos podés es hacer un análisis, leyendo diferentes epistemologías, construyendo una metodología, haciendo un modelaje, pero eso no es transdisciplina per se, porque la transdisciplina deviene de una comunidad científica y vos sola con tu alma no sos una comunidad científica. Ni vos, ni yo, ni nadie, ¿no? Sí, Estela. Ah, bueno, gracias. Era eso. También quiero agregar que podemos mirar y analizar bien el marco teórico que vamos a abordar. La bibliografía que vamos a incluir puede aportar al conocimiento transdisciplinario. Quizás no somos comunidad científica, pero podemos analizar resultados e investigaciones de comunidades científicas. Exacto. Es la actitud, es el modo de mirar a esa realidad. Juan. Bueno, doctora Ayala, doctora Virginia, muchísimas gracias. Quiero agradecer a título personal porque yo me voy con esperanza hoy. ¿Esperanza en qué sentido? Esperanza en que después de escuchar esta disertación, como que ya uno sea más enriquecido y yo me voy menos preocupado, pero más retado. ¿Por qué? Porque resulta que evidentemente cuando iniciamos el doctorado, cuando inicié el doctorado, unas palabras de la doctora Ayala fueron fundamentales. Disfrútense este proceso del conocimiento. Entonces uno decía, pero en este nivel doctoral, con esas lecturas tan complejas, pero resulta que uno le va encontrando poco a poco el sentido y básicamente el ejemplo del robot creo que fue el mejor aplicado porque muchas veces uno como que se centra en una sola cosa y uno cae en eso de reducir el conocimiento, reducir las circunstancias, reducirlo todo y verlo solamente desde mi pedacito y sobre todo en mi caso que soy docente, pero que cuento con una riqueza, no sé si lo sabías doctora, aquí estoy con 2 compañeros de mi sitio de trabajo. Yo soy el profesor de ética y valores, se encuentra conmigo la orientadora de la institución educativa y la jefe de área de ciencias sociales de la institución educativa. Entonces ahí es como que se puede realizar un trabajo bastante rico en el sentido que como que ya uno ve que el ejemplo que propones de ver desde Monserrate y no desde abajo, desde la puerta, desde el Museo del Oro, sino ver como todas esas partes, como todos esos elementos que lo pueden llevar a uno y que yo me llevo una frase que en algún momento lo escuché, tal vez al inicio, es comprender el mundo para transformarlo y un mejor vivir, para tener, o sea, desde mi rol de docente, como ser humano, tener esa realización personal para poder vivir mejor, pero sobre todo ver la realidad, una realidad diferente, una realidad que uno sí puede aportar. Y el ejemplo que tú proponías también, evocando las cuestiones de las películas de Marvel, cuando Tony Stark, como que le dicen, bueno, aquí te dejo, hijo, todas las herramientas para que encuentres un nuevo elemento que con los límites de mi época no puedo lograr, pero tu inteligencia, tus recursos, tu capacidad sí puedes lograr verlo. Esas son cantidad de cosas que yo me llevo eso, reto y esperanza. Entonces, muchas gracias por esta maravillosa charla, de verdad. Muy agradecido con el equipo de la multiversidad, con la doctora que ha estado muy pendiente y sobre todo a título personal, ayuda bastante, como que lo ha llevado a uno a liberar presión, porque no, esta cuestión es de disfrutarse uno las lecturas, disfrutarse uno y que contamos con el privilegio de tener a una de las personas que leímos, de una de las lecturas que tuvimos, tenerla aquí despejando nuestras dudas y enriqueciendo este proceso. Gracias por tus palabras. Te quiero leer un cuento
que tiene que ver justamente con lo que estabas diciendo. El cuento dice lo siguiente. Relata un viejo cuento europeo que un anciano rabino, en medio del fragor de la Segunda Guerra Mundial, reunía a los niños de su comunidad en un oscuro sótano para enseñarles sus primeras letras. Los infantes solo contaban con pequeños pedazos de madera mal pintados de negro que hacían las veces de sus cuadernos. El viejo profesor se paseaba entre los infantes con su roído traje oscuro, sus enormes barbas blancas y un tarro de miel. Y a medida que lo hacía, iba dibujando en cada tablilla la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, con su dedo índice y un poco de miel. Al terminar, les pidió a los chiquitos que lamieran lo que había escrito. Los niños, malnutridos y hambrientos, lo hicieron con avidez. Cuando terminaron, el noble maestro sentenció: han aprendido la lección más importante de todas para el resto de sus vidas. El conocimiento es dulce. Olga, tenés la mano levantada. Sí, señora. Primero, muchas gracias a la doctora Ayala por hacer posible este encuentro con la doctora Virginia. Cada vez más para llenarnos de incertidumbres, porque creo que es lo importante acá, de acuerdo con todas las preguntas que tenemos. Bueno, me interesa saber y también reflexionar entre todos cómo ir más allá de ese del determinismo al que nos lleva la materialidad del método científico, el entender de que estamos en un doctorado de pensamiento complejo. Y si bien es cierto que en toda investigación debe existir también las teorías, esas que han sido comprobadas hasta ahora, y que de alguna manera pueden llevarnos a ese determinismo, cómo dialogar, construir ese fundamento dialógico, que no solamente esté nuestro proyecto impregnado de teorías basadas en el método científico, sino que también tengan ese fundamento desde la complejidad, de tal manera de que nosotros como tal no llegaríamos a concluir como tal en un proyecto, en una tesis doctoral, porque precisamente el reduccionismo es lo que está en la metodología científica. Entonces, esa es digamos, mi reflexión y también mi interés en que nos pudiese aportar al respecto cómo integrar el método científico, esa materialidad, con el fundamento dialógico que nos provee el pensamiento complejo, porque como tal no encuentro teoría, digamos, un marco de la complejidad, y pues nosotros necesitamos integrarlos, integrar esos dos aspectos dentro de lo que es la metodología de nuestro trabajo. Entonces, con eso me he encontrado, con esa incertidumbre. En realidad, si vos te preguntás cómo integrar, la pregunta es cerrada y se contesta por sí y por no. ¿Se puede integrar? No se puede integrar. Por lo tanto, no es una pregunta válida. Y reducimos la pregunta a este saber técnico del cual estuvimos hablando antes. Volvemos al ejemplo del entramado de la tela que nosotros tenemos puesta como vestidura. Si yo te digo cómo interrelacionar, o cómo entramar, o cómo articular, que son las dos categorías que utiliza Morán, cómo entramar o cómo articular diferentes saberes, si yo te digo cómo se hace, es un saber técnico, no es una construcción epistémica. Sí. ¿Se entiende? Por eso vos tenés que leer mucho. Vos genérico, ¿no? Todos tenemos que leer mucho. Todos tenemos que poder decir, bueno, este autor presenta un posicionamiento desde este lugar, el otro autor se diferencia o coincide con el autor anterior, este otro autor no coincide con ninguno de las dos y supera y tiene otro posicionamiento con respecto. Ese es el diálogo de saberes y los debates epistémicos que ustedes tienen que empezar a construir. Si yo te digo cómo, es mi cómo, no es el tuyo. En ese sentido, sí. En ese sentido, recuerdo
una situación en donde estoy entendiendo que no se debería enseñar el cómo. A ver, ¿en qué sentido no se debería enseñar el Es que cómo? acabo de recordar una expresión de Carlos Maldonado, de Carlos Maldonado. Él dice, yo no estoy de acuerdo con que el libro de los 7 saberes se plantee la palabra enseñar, porque uno no le enseña a nadie. Yo quedé... Habría que preguntarle a Carlos, que es amigo mío, qué está diciendo eso. Sí. Carlos tiene cuestiones muy... hay algunas cuestiones que adhiere con Edgar Morán y hay algunas cuestiones que no adhiere con Edgar Morán, por eso lo hecho de que él es ingeniero y viene desde otra ciencia totalmente distinta y él no habla de pensamiento complejo, sino que habla de ciencias de la complejidad. Ahí tenés una epistémica total y absoluta con respecto a lo que está planteando Morán. Entonces, ¿cómo podrías vos construir un diálogo, debate entre el pensamiento complejo de Edgar Morán con las ciencias de la complejidad desde otra epistemología de Carlos Maldonado? Ahí tenés un primer intento de aprender a construir diálogos, debates. Sí, señora. El concepto de complejidad de Morán no es el mismo concepto de complejidad de Carlos Maldonado. Entonces, ¿en qué se diferencian? ¿En qué tienen sintonía? ¿Desde qué lugar epistémico está hablando uno y desde qué lugar epistémico está hablando el otro? ¿Cuáles son las construcciones teóricas y metodológicas a las cuales cada uno arriba para poder construir su categoría de análisis? Eso, yo te puedo enseñar eso y eso se enseña. Y vos lo podés hacer con Freire y con Piaget, lo podés hacer con Newton y con Einstein, con Hahn y con otro sociólogo y con Bourdieu, no sé. Los diálogos, debates se hacen por semejanzas y por diferencias con diferentes autores. Sabiendo que si nosotros hablamos de complejidad, como este doctorado, nosotros tenemos que decir desde qué lugar, desde qué autor estamos hablando de complejidad. Porque si nosotros no definimos desde qué lugar, va a estar siempre mal. Porque Morán dice una cosa, Maldonado dice otra. Sí. Les voy a contar algo que es autorreferencial y a veces cuando uno es autorreferencial no es muy bueno, pero vale porque uno ya pasó por este proceso. Yo había terminado mi tesis doctoral, estaba terminando mi tesis doctoral, mi director fue Carlos Delgado y estaba a 2 días de entregarle totalmente la tesis y estoy hablando del año 2013, hace muchos años. Y llega a mí, por estas búsquedas que yo estaba haciendo en la web, con respecto, yo siempre tenía miedo de lo que yo estuviese haciendo no fuera válido en función de que a lo mejor había otra persona que estaba estudiando lo mismo que yo en otro lugar del mundo y si me pasaba eso, se me venía el mundo abajo porque significaba que no había hecho un buen estado del arte, ¿no? Bueno, estaba a punto de entregar la tesis y encuentro, que yo hasta ese momento no lo conocía, encuentro un texto de Sergio Tobón sobre competencias complejas. Y yo estaba hablando de la resignificación de la práctica del formador desde la teoría de la complejidad, planteando una definición de currículum complejo, competencias complejas y kairos educativo. Casi me agarra un paro cardíaco. Yo estaba a 2 días de entregar la tesis total. Y Tobón estaba diciendo lo mismo que yo, con la diferencia que a Tobón lo conocía a todo el mundo y a mí no me conocía a nadie. Entonces, nada, me agarró un ataque de nervios y lo empecé a leer, lo empecé a estudiar, lo estudié en 2 días, empecé a buscar, a bajar todo lo que me llegaba de Tobón y dije, eureka. No solamente que dije eureka, sino que entendí el verdadero concepto del insight. Pude entender, porque pude leer las epistemologías, desde qué lugar estaba hablando Morán y desde qué lugar estaba hablando Tobón, y si bien Tobón definía las competencias complejas desde Morán, la otra base epistémica que utilizó era el neoliberalismo. Y yo hablaba de Morán y desde Freire, y ahí había una diferencia abismal.
a los 2 días yo entregué la tesis, porque estábamos hablando con la misma categoría de análisis, pero fundamentado con epistemologías distintas. Eso es. Eso es pensar complejamente. Eso es hacer dialogar saberes. Es poder darte cuenta desde qué lugar los autores escriben, porque tampoco hay tantas categorías de análisis. Fíjense cómo yo empecé. El concepto de sistemas viene de Aristóteles. O sea que de Aristóteles hasta acá el concepto de sistema fue siempre el mismo. Cambia después el concepto de sistema simple o cerrado en función de las relaciones al interior del sistema con los subsistemas. ¿Cómo entendamos esas relaciones? ¿Desde la lógica clásica de Aristóteles o desde la lógica no lineal de los sistemas complejos de la termodinámica? Esa es la diferencia, pero el concepto de sistemas es el mismo. No hay otro concepto de sistema que no sea el de Aristóteles. Cuando hablamos de pensamiento del sur de Morán o epistemologías del sur de Boaventura. Cuando hablamos de contextualizar desde el marxismo o hablamos de ecologizar los saberes desde Morán. Cuando hablamos desde praxis, desde la praxis de Freire, desde la praxis del marxismo o desde la praxis de la epistemología genética. La fundamentación teórica y metodológica es distinta en cualquiera de las diferentes categorías que te estoy nombrando, a pesar de que sean las mismas. Sur, Morán y Boaventura lo escriben los dos, con mayúsculas. Y la explicación de los dos dice que no hace referencia al punto cardinal, sino al sur epistémico, que tiene que ver con las minorías, con las opresiones, con los silencios. Y ahí lo citan no lo dicen, pero lo citan a Freire. Entonces, uno tiene que empezar a poder leer eso. ¿Cómo se hace? Leyendo mucho, estudiando mucho. ¿Se hace de un día para otro? No. También les dije que hace 25 años que estoy estudiando Morán. Entonces, uno a lo largo de esos 25 años se da cuenta de un montón de otras cosas que el primer día que yo lo leí no entendía nada. Y como fui entramando como la trama de nuestra ropa, entramando diferentes epistemologías, diferentes teorías, diferentes autores y diferentes metodologías. El cómo se hace, no tenés la respuesta, pero podés empezar a leer el libro Sociología, la parte 3, el empeño multidimensional. Ahí Morán explica la metodología compleja cuando en la década del 60 va al municipio de Plocelet a hacer una investigación interdisciplinaria. Pero ¿es la construcción del puente o es la técnica? ¿Desde qué lugar vas a fundar tu formación? ¿Desde una técnica a priorística y neutral, aplicable a todos los casos sin excepción, en cualquier lugar y en cualquier momento? ¿O una construcción situada y genuina? Esa es la diferencia. Yo no te puedo decir cómo se hace. Yo te puedo enseñar a pensar. Yo te puedo enseñar a reflexionar. Yo te puedo enseñar a mirar desde diferentes dimensiones de análisis. Pero el insight lo vas a tener que hacer vos. Vos como cualquiera lo hemos hecho. Y en un momento, y es genuinamente el insight, porque yo lo hago con mis estudiantes en la asignatura 2 cuando estamos construyendo estamos aprendiendo a formular un problema de investigación. En la primera consulta que tenemos parece todo caótico y seguramente que me deben estar pinchando la foto, y después de muchos encuentros, de mucho estudio, de mucha reflexión, aparece la formulación del problema y yo les digo, bueno, fíjense, la primera escritura del problema y esta escritura del problema y todo lo que hemos pasado en el medio. Esa es la construcción. Yo no les digo, yo el primer día cuando vienen con el problema digo, yo ya tengo la pregunta y esa pregunta está mal. Y ahí yo les voy haciendo preguntas al estilo socrático y a lo largo del tiempo ustedes mismos van a parir una genuina pregunta de investigación doctoral. Yo les enseño a pensar. Yo no les digo, escucha, escribí, esta es la pregunta. Yo les digo, yo ya la tengo la pregunta. Ahora yo te voy a ayudar a pensarla. Muchísimas gracias. De nada, Olga. Excelente. Ayala.
Ahí no se te escucha. ¿Ahora se escucha? Ahora perfecto. Gracias. Quería agregar algo pequeño. Estoy citando a Morán. Lo escribí en el chat de Skype. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Y a veces tenemos que empezar andando y otra vez subiendo a Monserrate poquito a poco para que cada vez se nos abre un horizonte más amplio. Y todo su tiempo, necesitamos tiempo de maduración. No todos los que tenemos más de un hijo, no todos los hijos aprendieron a hablar en el mismo momento, no todos los hijos aprendieron a caminar en el mismo momento, y no todos los hijos aprendieron a leer y escribir en el mismo momento. Y no por eso significa que uno es más inteligente o más bruto que el otro. Cada uno necesita de su proceso madurativo. Y la maduración también es singular. Entonces no se fijen si el otro de al lado ya hizo el problema o ya tiene la tesis hecha. Cada uno con su maduración a su tiempo. Y ahí van a entender el concepto genuino de qué es el tiempo de maduración. Todas parimos a los 9 meses, pero no todo el mundo aprende a hablar al mismo tiempo, no todo el mundo aprende a caminar al mismo tiempo, no todo el mundo aprende a leer y escribir, ni a andar en bicicleta al mismo tiempo. Entonces cada uno a su tiempo, y ese es el tiempo que nosotros necesitamos para madurar una idea. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? No sé, Ayala, ¿cómo querés que sigamos? Ay, hola Héctor, estabas ahí escuchando Modo Fantasma. Claro, siempre es un placer escucharla, doctora. De verdad que aunque uno no esté inmerso acá en el doctorado, siempre le aprende uno a usted porque hace ejemplos muy sencillos y muy aplicables a todo. Gracias. Gracias por su tiempo, doctora. Yo creo que es tiempo de irse a dormir a descansar también. Y cualquier duda, pregunta, pues aquí se la hagan a la doctora y la consulten a usted. Por acá estamos, nos vemos en junio en Bogotá, si Dios quiere. Si quieren nos sacamos una foto, después me pasan la grabación, así ya la tengo también guardadita y la puedo socializar por otro lado. Y bueno, acá estoy para lo que necesiten. Doctora, la foto queda grabada inmediatamente que se cuelga acá en el grupo, ahí la puede tomar, o si gusta se la mando como en un enlace de YouTube para que sea más fácil compartirla. Bueno, gracias Héctor. Gracias por a su tiempo. todos. Doctora, antes de esto, tú habías dicho que tenías canal en YouTube. ¿Cómo te encuentra uno? Ahora se los copio porque no me sé la dirección del canal. Ahora se los copio y se los paso por acá por el chat. Mire que cuando Yo ya me suscribí, tiene el nombre de ella. Bien, Olga. Doctora Virginia Gonfiantini, ahí aparece directo en YouTube. Ahora se los digo, a ver, porque ahora se los paso por ahí. Vale. A ver, yo ya se los paso, mira. Acá está. Ahí está. Y todos nos vemos en junio allá en Bogotá. Y todos nos vemos en junio y subimos al Monserrate. Así será. Gracias y hasta mañana. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Gracias a usted, Gracias. doctora. Chao, Ayala, Héctor y a todos. Chao. Bye. Chao. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por a todas ustedes. sus... Estoy a disposición para lo que necesiten. Chao, chao. Doctora, muchas gracias. Juan, gracias, Yolanda, Enrique y todos los que están que nos sigo viendo. Sí, estamos. Doctora Ayala, muchas gracias. Gracias por propiciarme este encuentro tan interesante. Cualquier cosa, si no también piden mi contacto a Héctor Bayalá de mi celular y me escriben, ¿sí? Ok, doctora, muchas gracias. A disposición. Buenas noches, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, feliz noche. Compañeros, una feliz noche para todos. Que descansen. Buenas noches, Juan. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias, Yolanda. Gracias.
Gracias, Nuri, Ángela, María Colombia, Narcisa, Miriam y Rosalba. Linda noche. Bueno, Lo mismo para todos. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, compañeros. Ya nos vemos otro día. Chao. ¿El próximo encuentro es en 8 días, doctora? ¿Perdón? ¿El próximo encuentro es dentro de 8 días, doctora? Yo creo que de 8 días vamos a tener el tiempo libre para que puedan terminar los trabajos. Porque como alargamos el plazo de la entrega, yo creo que el lunes vamos a descansar para los que tienen que culminar, bien sea la rúbrica holística o el foro, tendrán el tiempo suficiente de hacerlo y luego voy a pasar instrucciones con respecto ya a la tercera asignatura. Yo sé que esta rúbrica holística fue bastante densa y estamos en proceso de maduración de ideas. También el foro que coloqué a propósito fue un poquito desafiante. Entonces yo estoy considerando eso. Sin embargo, voy a consultar en el grupo de WhatsApp. Yo creo que la mayoría van a estar de acuerdo. Sí, es cierto. Sí, para que puedan terminar y, no sé, entregar la tarea tranquilos y quizás descansar un poquito antes de iniciar la tercera asignatura. Ok, doctora, dale. Ok, Muchas pero voy a gracias. compartir todos los detalles en el chat. Ok, doc. Vale, muchas gracias. A usted, feliz noche. Hasta luego. Bueno, chao, que estés bien. Vale. Igualmente, Gracias. feliz noche. Igualmente, chao, que estés bien. Que te mejores. Gracias. Ahorita, Yo aquí con primer auxilio papel higiénico. Sí. Ay. Bueno.